Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. A continuación voy a hablar de un tema muy prevalente, muy frecuente. Es una patología, ¿no? Que tiene varias admisiones hospitalarias. Voy a presentar la agenda de hoy. Vamos a hablar inicialmente, luego de una introducción, la etiología, la fisiopatología de la pancreatitis aguda, cómo es la evolución natural de esta enfermedad, así como su diagnóstico, clasificación y severidad. Y finalmente, el tratamiento y las complicaciones. A manera de introducción, la incidencia mundial de pancreatitis en sí ha aumentado. Aproximadamente se cree que hay una incidencia de 20 a 40 por cada 100.000 habitantes. Además, se ha visto un aumento en la incidencia también de admisiones hospitalarias en aproximadamente un 15%. Según estadísticas en Estados Unidos, en el año 2014, la pancreatitis aguda fue uno de los tres principales diagnósticos gastroenterológicos de alta hospitalaria, junto con la hemorragia digestiva y la patología biliar. Además, se vio que fue la causa de casi 300.000 ingresos en ese año, con una tasa de reingreso a los 30 días de 14% y una mortalidad de 0,7%, conllevando todo esto a costos de aproximadamente 2.600 millones de dólares. Entonces, como vemos, es una patología muy prevalente que puede tener varias complicaciones, lo cual va a conllevar bastantes gastos. Con respecto a la etiología, ¿cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda biliar? Bueno, según la literatura, la causa más frecuente viene a ser los cálculos biliares, ¿de acuerdo? Y como segunda causa, el alcohol. Sin embargo, acá en nuestra realidad, si bien es cierto no tenemos estudios a nivel nacional, ¿no? La causa más frecuente acá, por lejos, es la pancreatitis aguda biliar. Diría que de cada 100 pancreatitis, 98 son probablemente por cálculos biliares, ¿de acuerdo? Entonces la causa acá por alcohol no es tan frecuente. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Otras causas importantes vienen a ser, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, triglicéridos elevados, una patología que podemos ver frecuentemente en la consulta ambulatoria, aunque generalmente está elevado entre más de 150 hasta 300, 400, 500. Sin embargo, cuando estos niveles superan el valor de 1.000, ya podrían ser una causa para pancreatitis aguda. Incluso algunos autores postulan que debería ser más de 1.500 a 2.000, pero el corte, el parámetro que tenemos en la actualidad es de más de 1.000. Otras causas son alteraciones genéticas, así como fármacos. Hay fármacos que también se han asociado a pancreatitis aguda. Sin embargo, definir qué fármaco está asociado a la pancreatitis es a veces muy difícil, ¿no? Ya que el paciente ha tenido que tener una imagen, ¿no?, con resonancia para descartar que no tenga cálculos en la vía biliar, que no tenga alguna alteración en el calcio, en los triglicéridos, y básicamente es un diagnóstico, diríamos, de descarte. ¿Qué fármacos se han asociado a pancreatitis aguda? Pues tenemos, por ejemplo, los IECAS, ¿de acuerdo? De ahí también podemos tener algunos antibióticos, incluso hasta la ceftriaxona está asociado a pancreatitis aguda, la cetioprina, el metotrexate también se han asociado a pancreatitis aguda. Además, también como otra causa rara, pancreatitis autoinmune, que tenemos dos tipos, sobre todo la tipo 1 y la tipo 2. Otra causa que sí vemos con mayor frecuencia es la pancreatitis post-CEPRE. Como sabemos, la CEPRE es un procedimiento endoscópico que realizamos a pacientes que generalmente tienen una patología obstructiva a nivel de la vía biliar extrahepática, como el colédoco. ¿Como qué causas? Por ejemplo, cálculos en el colédoco o tumor en el colédoco. Y al manipular, post-manipulación, algunos pacientes pueden presentar pancreatitis, lo que se conoce como pancreatitis post-CEPRE. Otra causa viene a ser el traumatismo. Pacientes con trauma abdominal cerrado también pueden tener pancreatitis. Otra causa también viene a ser la infección, sobre todo infecciones virales, como podemos ver citomegalovirus, Epstein-Barr, también VIH se postula como causa de pancreatitis aguda, además de parásitos como el Ascaris. Además, también una causa de pancreatitis viene a ser como parte de una complicación quirúrgica y como una causa la obstrucción, sobre todo por enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn y páncreas divisum. Y otras condiciones que podrían estar asociadas es la presencia de diabetes, obesidad y tabaquismo. Entonces, vamos a ver que durante la CEPRE hay ciertos factores que me van a aumentar el riesgo de pancreatitis aguda. Por ejemplo, relacionados al paciente, que sea una paciente joven, mujer, en la que se sospeche disfunción del esfínter de Oddi, que tenga pancreatitis aguda recurrente,
o que haya tenido ya el antecedente de una pancreatitis post-CEPRE, ¿de acuerdo? Y que tenga la bilirrubina normal. Estos son factores que me aumentan el riesgo de pancreatitis post-CEPRE relacionados al paciente. Relacionados a la CEPRE, básicamente va a ser si es que este procedimiento fue difícil, si hubo una canalización difícil de la vía biliar extrahepática o si tal vez se ingresó de manera inadvertida al conducto pancreático. Esto va a aumentar el riesgo de pancreatitis post-CEPRE. Muy bien. Con respecto a la fisiopatología, hay dos puntos importantes. Uno es la disfunción mitocondrial mediada por calcio y el otro es la activación prematura del tripsinógeno. Entonces, vamos a hablar primero de la disfunción mitocondrial mediada por calcio. En general, lo importante de este slide es que tenemos que saber que las toxinas como el alcohol, la colecistoquinina, que es una hormona que se encarga de la contracción de la vesícula biliar y de la secreción pancreática, además de el ácido biliar, vienen a ser toxinas para el páncreas. Entonces, al haber la pancreatitis, estas toxinas lo que van a hacer es que haya mayor liberación de calcio, ¿de acuerdo? Entonces, al haber mayor liberación de calcio, va a haber disminución del calcio en el retículo endoplasmático. ¿Y esto qué va a hacer? Que para la célula hay poco calcio, entonces va a abrir, va a aperturar los canales ORAI 1 y va a hacer que aumente más calcio. Entonces se va a hacer un círculo vicioso. Va a haber un aumento del calcio de manera perpetuada. Y esto al final lo que conlleva es toxicidad, que va a ocasionar este aumento constante de calcio, que haya una activación prematura del tripsinógeno, que haya un deterioro en la autofagia y que haya una activación de las vías inflamatorias. Muy bien. El otro punto importante, como había comentado, es la activación prematura del tripsinógeno. Las toxinas, ¿no? El alcohol, las sales biliares van a hacer que aumenten los lisosomas y las enzimas digestivas. ¿Esto que va a ocasionar? Que aumenten los gránulos de simógeno, ya que no se pueden excretar. Entonces, además, este gránulo de simógeno, ¿no? Se va a fusionar con los lisosomas y los gránulos, ¿no? Va a haber una fusión entre estos dos, lo cual va a producir que se libere catepsina B y tripsina. Entonces, la catepsina B lo que va a hacer es convertir el tripsinógeno a tripsina. Esto normalmente se hace a nivel intestinal. Sin embargo, en la pancreatitis aguda va a ocurrir dentro de la célula cinar. Entonces, ¿qué va a generar? Que haya una apoptosis de las mitocondrias, ¿de acuerdo? Y obviamente una ruptura de la membrana de la célula y finalmente necrosis. En resumen, en este cuadro, el aumento del calcio intracelular y la activación prematura del tripsinógeno van a llevar a qué? A disfunción mitocondrial. Esto que va a producir una autodigestión del páncreas, conllevando finalmente a una inflamación. Y esta inflamación, ¿cómo se va a expresar? Como salida de líquido, ¿no? Del intravascular hacia el tercer espacio. Entonces, al fugar volumen, ¿qué va a ocurrir en mi paciente? Va a haber una hemoconcentración. El hematocrito, que es un factor pronóstico, ya vamos a revisar, va a estar aumentado. Además, debido a que hay fuga del líquido al tercer espacio, va a haber disminución de volumen a nivel intravascular, va a haber hipoperfusión. Y obviamente también sale un poco de proteínas, de albúmina. Entonces va a haber hipocalcemia. Esta hipoperfusión va a conllevar a que haya isquemia, así como probablemente necrosis pancreática. Y también va a conllevar a lesión renal aguda. Ahora vamos a hablar de lo que es la evolución natural. Esto es muy importante. Vamos a ver que tenemos, según la fisiología, la fisiopatología, dos fases en la pancreatitis. Una fase temprana, que es la conocida pancreatitis intersticial, que es en las primeras 1 o 2 semanas de iniciado el cuadro, y una fase tardía, que demora de semanas a meses y básicamente trata de la pancreatitis necrotizante. Vamos a ver que de la fase temprana a la fase tardía solo pasan alrededor del 20% de los casos. Entonces la mayoría se va a quedar solo en la fase temprana, como pancreatitis intersticial. ¿Y qué va a pasar en esta fase? Básicamente hay marcada inflamación por las citoquinas que se han liberado por la pancreatitis. Tiene una evolución dinámica. Generalmente hay inflamación, hay edema y podría haber también isquemia. Va a generar cambios en el páncreas y esto podría conllevar a qué? A falla de órganos. Y la mortalidad en esta fase, que es la más frecuente, se debe básicamente justamente a falla de órganos.
Sin embargo, un 20% de estos pacientes pueden pasar a la fase tardía, donde va a persistir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y también se pueden presentar complicaciones locales como por ejemplo necrosis. En la fase tardía solo ocurre generalmente en la pancreatitis moderadamente severa o severa. Ya vamos a hablar de esta clasificación más adelante. Y la mortalidad en esta fase se debe básicamente a infección pancreática asociada también a falla de órganos. Es importante recalcar que pacientes que han llegado a la fase tardía, han hecho pancreatitis necrotizante con una necrosis grave, a posteriori y más adelante van a desarrollar fibrosis pancreática y una pancreatitis crónica con probablemente una insuficiencia pancreática como complicación. Este cuadro es muy bueno, resalta de manera esquemática cómo es la evolución. Vamos a ver, tenemos un caso en la emergencia de un paciente con pancreatitis aguda. Vamos a ver, como ya había comentado, que el 80% aproximadamente va a ser una pancreatitis intersticial y un 15 a 20% una pancreatitis necrotizante. Entonces, como vemos acá, la pancreatitis intersticial puede llegar a tener falla de órgano, pero va a ser transitoria. Puede tener colecciones fluidas agudas, no va a haber necrosis en esa pancreatitis. Y la mortalidad es baja, menos del 2%. Generalmente va a resolver la colección, ¿de acuerdo? Y si no resuelve, se forma lo que se conoce como un pseudoquiste. En cambio, en la pancreatitis necrotizante, que como vuelvo a recalcar, es solo un 15 a 20% de todos los casos, va a depender mucho, sobre todo de las primeras 2 semanas. Por, por ejemplo, si un paciente está en sus primeras 2 semanas de pancreatitis necrotizante, puede tener falla de órgano transitoria, ¿no? Va a tener una pancreatitis aguda moderadamente severa y la mortalidad es un poco mayor a una pancreatitis intersticial, pero es menor al 5%. Sin embargo, en un paciente con pancreatitis necrotizante que en las primeras 2 semanas presenta falla de órgano persistente o tiene pancreatitis aguda severa, la mortalidad es alrededor del 15 al 20%, o sea, 1 de cada 5 podría fallecer. Y vamos a ver que de los pacientes con necrosis, contrariamente a lo que algunos piensan, la mayoría de pacientes tiene necrosis estéril, o sea, esa necrosis no se infecta, ¿de acuerdo? El 70% de pacientes van a tener una necrosis no infectada y el 30% van a tener una pancreatitis necrotizante infectada. Pacientes que tienen pancreatitis necrotizante no infectada tienen una mortalidad aproximadamente del 10%. Pacientes que tienen pancreatitis necrotizante infectada y además también tienen falla de órgano, se conoce como pancreatitis aguda crítica y tienen una mortalidad de hasta 30%, ¿de acuerdo? Y como complicaciones locales van a tener lo que es necrosis pancreática. En cambio, acá son colecciones fluidas. Cuando la colección fluida persiste más de 4 semanas, se habla de pseudoquiste. Cuando la colección necrótica persiste más de 4 semanas, ya se ha formado una pared, se llama necrosis amurallada. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo yo voy a realizar el diagnóstico a un paciente con sospecha de pancreatitis aguda? Básicamente tengo que tener dos de estos tres, ya sea hallazgo clínico, laboratorial o imagen. De acuerdo a la clínica, vamos a conversar. Básicamente es un dolor típico en epigastrio que se puede irradiar en banda o hacia la espalda. Laboratorialmente vamos a tener aumento mayor o igual a 3 veces el valor normal de las enzimas pancreáticas como la amilasa y o la lipasa. No es necesario pedir las dos enzimas. Y con respecto a la imagen, para el diagnóstico de pancreatitis no me sirve la ecografía abdominal. Eso quiero que quede claro. Lo que a mí me va a ayudar bastante es una tomografía abdominal, idealmente con contraste, y una resonancia magnética. ¿Cuál es la utilidad de la ecografía abdominal en casos de pancreatitis aguda? Básicamente es definir si la etiología es biliar o no. Si yo tengo un paciente con la clínica de pancreatitis aguda biliar que me ha elevado las enzimas amilasa y olipasa mayor o igual a 3 veces normal y tengo una ecografía abdominal donde me mencionan que hay cálculos en la vesícula biliar, ya tengo el diagnóstico, ¿no?, de pancreatitis. Y la ecografía me serviría básicamente no para el diagnóstico, sino para definir la probable etiología. ¿De acuerdo? Entonces, para el diagnóstico de pancreatitis, tomografía o resonancia.
La ecografía solo me ayuda a definir la probable etiología, que como ya comenté inicialmente, lo más frecuente de lejos acá en Perú es los cálculos biliares. A manera de resumen, vamos a ver cómo es las manifestaciones clínicas en un paciente con pancreatitis aguda. Básicamente, la forma de inicio es muy importante. El dolor en una pancreatitis aguda es, como su propio nombre lo dice, agudo. Es de minutos a horas, ¿de acuerdo? No debo sospechar en pancreatitis aguda un paciente que me dice que está con dolor 2 semanas, un mes en el epigastro. No. Ahí debería pensar otras alteraciones gastrointestinales. El paciente con pancreatitis aguda tiene un dolor muy intenso, probablemente el peor de su vida, tal vez. Y inicia en minutos y puede durar muchas horas. El dolor es básicamente en el epigastrio. A veces puede presentarse también en el hipocondrio derecho y rara vez en el hipocondrio izquierdo. Incluso a veces puede haber un dolor abdominal inferior al lado del flanco izquierdo o celíaca izquierda. Y básicamente este dolor se debe a que debido a la pancreatitis se genera un exudado pancreático y por gravedad va a caer generalmente hacia el lado inferior izquierdo. El dolor es moderado a muy intenso y es constante. A diferencia de un cólico vesicular, por ejemplo, el dolor de un cólico vesicular es intermitente, generalmente asociado a ingesta de grasas. En cambio, la pancreatitis aguda es un dolor constante, no reproducible y hasta en un 50% se irradia hacia la espalda. Este es un dato característico que muchos pacientes nos refieren. El cambio de posición no va a aliviar el dolor. Las náuseas y vómitos tampoco van a calmar el dolor. Y en algunos casos puede ser que el paciente con pancreatitis aguda no tenga dolor y se debe sobre todo a pacientes con pancreatitis severa o que tienen una necrosis extensa. Entonces, en estos casos, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Básicamente por laboratorio e imagen. Hemos tenido casos de pacientes que venían por dolor abdominal de una semana que habían tenido de manera intensa unos 5 días previos antes y al momento del ingreso ya no tenían dolor. Sin embargo, tenían exámenes auxiliares elevados, ¿no? El hematocrito elevado, leucocitosis también había de manera marcada y le habían pedido una amilasa o lipasa que también estaba alta. Pedimos una tomografía y en la tomografía habían imágenes sugestivas de pancreatitis aguda. Entonces, en este caso se hizo el diagnóstico con laboratorio e imagen. Como ya mencioné, necesito solo dos para el diagnóstico. Al examen físico, lo que voy a encontrar es, obviamente, la palpación, dolor abdominal. Puedo encontrar también distensión abdominal, ya que debido a la inflamación se genera un hilio, sobre todo en la parte superior. Puedo encontrar el signo de Grey-Turner o signo de Cullen, que son equimosis en flancos o periumbilical, que se ve sobre todo en pancreatitis necrohemorrágica. Voy a encontrar signos de inflamación sistémica. El paciente puede estar taquipnéico, ya sea por el dolor abdominal o también porque se genera un exudado subdiafragmático, derrame pleural y también pueden haber atelectasias. El paciente al examen físico también puede presentar ictericia, ya sea por compresión del colédoco por la pancreatitis aguda o porque además de la pancreatitis también tiene cálculos en el colédoco. Además, también hay pacientes que pueden presentar el síndrome de la triple P, los cuales tienen pancreatitis aguda, poliartritis y paniculitis. En verdad, esto es muy raro. Y hay algunos hallazgos que me pueden sugerir algunas etiologías. Por ejemplo, si tengo un paciente con hepatomegalia, con telangiectasias, estigmas hepáticos, voy a sospechar de una probable etiología alcohólica. Si tengo un paciente que tiene xantosmas, santelasmas, que son acumulaciones de grasa, por ejemplo, a nivel de los párpados, voy a pensar que este paciente tal vez tiene los triglicéridos altos y podría pensar que esta sea la causa de la pancreatitis. Si el paciente tiene dolor en las parótidas, puedo pensar como la parotiditis como causa de la pancreatitis aguda. Y cuando los pacientes tienen queratopatía en banda, esta banda de acá que vemos en el ojo, voy a pensar de hipercalcemia como causa de la pancreatitis aguda. Entonces ya hablamos de la clínica, ahora vamos a hablar del laboratorio. En el caso de hallazgos laboratoriales, como ya mencioné, la amilasa y la lipasa. Es I o lipasa, ¿de acuerdo? No necesitan las dos. ¿Cuáles son las principales diferencias? La amilasa se eleva generalmente
a las 6 a 12 horas de iniciado los síntomas de pancreatitis, mientras que la lipasa un poquito antes, 4 a 8 horas del inicio. Y tienen una semivida más o menos de 10 horas. La amilasa puede estar elevada hasta 3 a 5 días y la lipasa una hasta 2 semanas. La amilasa no es muy sensible ni específico, alrededor del 85%. La lipasa es más sensible y específico, puede llegar hasta el 100%. Pueden haber falsos negativos, por ejemplo, paciente con pancreatitis, hallazgo imagenológico también de pancreatitis y clínica de pancreatitis. Sin embargo, tiene la amilasa normal. Esto se puede ver en pacientes que tienen los triglicéridos elevados, ya que inhiben la amilasa. Y puede haber también falsos positivos. No toda elevación de amilasa significa pancreatitis aguda. Puede haber, por ejemplo, pacientes con tumores, ¿no?, de parótida que eleven la amilasa o pacientes que tienen obstrucción intestinal que también van a elevar la amilasa, así como pacientes con isquemia o necrosis intestinal. Vamos a ver que menos del 25% de la amilasa se elimina por el riñón y esto va a hacer que algunos pacientes con enfermedad renal o que se están dializando puedan tener la amilasa un poco elevada, ¿de acuerdo? Generalmente 4 a 5 veces el valor normal. Además, vamos a ver que la lipasa, al igual que la amilasa, también se puede elevar por patologías, por ejemplo, extrapancreáticas, como por ejemplo algún tumor a nivel abdominal. Y también se eleva en pacientes con falla renal, que están en hemodiálisis o no. Vamos a ver que tanto el uso de amilasa más lipasa no mejora la precisión diagnóstica y más bien me aumenta los costos. Dentro del diagnóstico diferencial de pancreatitis aguda, vamos a ver acá el cólico biliar. Básicamente es un dolor en hipocondrio derecho, sin embargo, también se refiere en la literatura que incluso es más frecuente en el epigastrio. Pero a diferencia de la gastritis, no va a ser un dolor urente constante, sino va a ser un dolor tipo cólico e intermitente, asociado sobre todo a ingesta copiosa de grasas. Otro diagnóstico diferencial importante es ya una complicación de los cálculos en la vesícula, la colecistitis aguda. Pacientes, además, con perforación de víscera hueca, por ejemplo, una perforación gástrica por una úlcera péptica, van a elevar también de manera abrupta la amilasa o la lipasa. Pacientes con infarto cardíaco o infarto mesentérico a nivel abdominal también van a elevar las enzimas amilasas y o lipasa, como ya había comentado, así como pacientes con obstrucción intestinal, aneurisma aórtico y embarazo ectópico. Entonces, como ya mencioné, cuando hay una elevación de la amilasa o lipasa, tengo que pensar en estos diagnósticos diferenciales según el cuadro clínico. Muy bien, siguiendo la agenda, ahora vamos a hablar de la clasificación de la pancreatitis aguda y para eso nos basamos en la revisión de Atlanta. Entonces, ¿cómo divide Atlanta los grados de severidad de la pancreatitis? En leve, moderadamente severo y severo. En leve no hay falla de órgano ni tampoco complicación local o sistémica. Ahora, ¿a qué me refiero con falla de órgano? Para esto me fijo mi score Marshall. En falla de órgano vemos tres compromisos. Falla de órgano respiratorio, ¿cómo me voy a guiar eso? En el AGA con el PAFI. Falla de órgano renal, ¿cómo me voy a guiar? Con la creatinina. Y falla de órgano cardiovascular, ¿cómo me guío? Con la presión. Y ojo, también con el pH. Por eso es importante el AGA también en los pacientes con pancreatitis aguda. Y si tengo dos puntos en el órgano respiratorio, renal o cardiovascular, ya estoy hablando de falla de órgano en estos sistemas. No es que sumo un punto de respiratorio y un punto de renal. Ya tengo dos puntos, es falla de órgano. No, no es así. Es dos puntos por cada órgano por separado. Muy bien. Entonces, ¿cómo defino falla de órgano? Con el score Marshall. ¿Cómo defino complicación local? ¿No? Con una imagen, con una tomografía. ¿Cómo se define complicación sistémica? Como la exacerbación de una enfermedad coronaria o pulmonar crónica previa en el paciente que viene con pancreatitis aguda. Entonces, pacientes con pancreatitis aguda leve no tienen falla de órgano ni complicación local o sistémica. En cambio, pacientes con pancreatitis aguda moderadamente severa tienen una falla de órgano, pero transitoria, la cual resuelve en menos de 48 horas. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tengo un paciente que ingresa desaturando con un PAFI
en 250, pero que a las 48 horas ya tiene un PAFI normal, más de 400. Ya resolvió su falla de órgano. Sería una falla de órgano transitoria y por lo tanto este paciente tendría una pancreatitis aguda moderadamente severa. O aquel paciente que ingresa con una creatinina, por ejemplo, en 2,4 y a las 48 horas la creatinina ya está en 1. Ya mejoró. Falla de órgano transitoria que resuelve dentro de las 48 horas. Ahí estoy hablando de este caso. Aquellos pacientes que tienen complicación local o sistémica sin falla de órgano persistente también se conoce como pancreatitis aguda moderadamente severa. Y finalmente, ¿quién es el paciente que tiene pancreatitis aguda severa? Aquel paciente que tiene ya falla de órgano persistente, que se perpetúa más de 48 horas. ¿De acuerdo? Y tiene, además también, ¿no? Puede ser una falla de órgano simple, solo de un órgano, o puede ser también de varios órganos, múltiple. Vamos a hablar ahora de en qué herramientas me puedo apoyar yo para predecir la severidad. Cuando tengo un paciente que ingresa a emergencia, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir, este paciente puede ser severo? Para eso tengo que ver algunas variables clínicas, laboratoriales, de imágenes, e incluso hay varios scores que me ayudan a predecir severidad. Dentro de la parte clínica vamos a ver que la edad avanzada, ser adulto mayor o tener más de 60 años, es un factor de riesgo para pancreatitis severa. Obesidad también es un factor de riesgo. Que el paciente venga con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o que tenga comorbilidades, ya que vamos a ver que uno de los pilares en el manejo de la pancreatitis es la hidratación. Entonces, si yo tengo un paciente cardiópata, neumópata o renal, va a ser más difícil hacer la hidratación en estos pacientes y puede ser que se compliquen. A nivel laboratorial, un factor que me predice severidad es la hemoconcentración, como cuando les hablé en la fisiopatología. Entonces, pacientes con hematocrito mayor al 44% también es un factor que me predice severidad. Pacientes que tengan la urea elevada, un boom más de 20 o convirtiendo una urea más de 53, me predice una creatinina elevada más de 1,8. O pacientes también que tienen PCR elevado mayor a 150 miligramos por decilitro y que tienen también irritantes de inflamación como las interleuquinas elevadas, también me predicen severidad. Ojo, el nivel de lipasa o amilasa no tiene valor pronóstico. ¿Qué me quiere decir esto? Que el paciente que tiene lipasa en 10.000, 15.000, que a veces vamos a ver casos así, no va a tener un peor pronóstico que el paciente que tiene lipasa 1.200, 1.500. La lipasa o la amilasa me sirven para el diagnóstico, no para el pronóstico. Las imágenes, los hallazgos en la tomografía o en la resonancia también me van a ayudar a predecir severidad, ya que si tiene necrosis, por ejemplo, ¿no? Su pronóstico va a ser diferente. Y scores. Hay múltiples scores, Apache, Ramson, BISAP y el índice de severidad tomográfico. Por ejemplo, acá tenemos el BISAP, que es básicamente el acrónimo del BOOM, alteración del estado mental, el SIRS, la respuesta a inflamación sistémica, la edad, más de 60 años, y si tiene o no el paciente efusión pleural. Cada una de estas alteraciones confiere un punto al paciente. Entonces, vamos a ver cómo es la mortalidad según en el puntaje. Pacientes con BISAP 0, una mortalidad de 0,1%. Con BISAP 1, una mortalidad de 0,4%. Con BISAP 2, 1,6%. BISAP 3, 3,6%. BISAP 4, 7,4%. Y BISAP 5, casi 10%. Entonces, como vemos, según aumenta el puntaje BISAP, aumenta la mortalidad. Otro score que nos ayuda bastante es el índice de severidad tomográfica, que mezcla tanto los hallazgos tomográficos, ¿no? Las colecciones, la alteración a nivel de la anatomía del páncreas, así como el porcentaje de la necrosis pancreática. Vamos a ver acá, este es el score Baltasar y el porcentaje de necrosis. Vamos a ver que según el Baltasar me va a dar una puntuación y según el grado de necrosis, que los cortes son 30 y 50%, también me va a dar un puntaje. Vamos a ver que según los puntajes, la mortalidad va en aumento. Pacientes que tienen un puntaje de 7 a 10 tienen una mortalidad casi cercana al 20%. Con respecto al tratamiento, que es lo más importante, acá tenemos tres pilares: hidratación, nutrición y analgesia. La antipsicoterapia va a depender si el paciente tiene necrosis infectada o no.
pero lo que sí va a recibir todo paciente son los tres primeros. Vamos a empezar con la hidratación. Este es un tema que ha cambiado bastante en los últimos años en las diferentes guías a nivel mundial. Hace 10 años, el Colegio Americano de Gastroenterología proponía una hidratación agresiva, 250 a 500 mililitros por hora. Estamos hablando casi de medio litro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la hidratación en pancreatitis me sirve o es útil solo las primeras 12 horas, máximo las primeras 24 horas. Es por eso que es importante hacer un diagnóstico precoz. Después de las 24 horas ya no sirve mucho hidratar al paciente. Al contrario, si yo lo hidrato agresivamente, lo único que voy a generar son más complicaciones, como congestión pulmonar. Las primeras 24 horas, si yo hidrato a un paciente a medio litro por hora, estamos hablando de básicamente 12 litros en una hora. Y esto se ha visto que es demasiado, conlleva muchas complicaciones. Actualmente lo que se recomienda es tratar al paciente guiado en metas. ¿En qué metas, por ejemplo? En ver que el paciente no esté taquicárdico, que no esté hipotenso, que su presión arterial media sea mayor o igual a 65, que tenga una adecuada presión venosa central, un adecuado flujo urinario mayor a 0.5 cc kilo hora, que la urea, ¿no?, disminuya y que el hematocrito también disminuya, que mejore la hemoconcentración. Entonces, en base a eso, yo me guío para tratar al paciente. ¿Y cuál es el corte de hidratación? Se ha visto que en varios estudios, por ejemplo en esta revisión, que los pacientes que recibían más de 4 litros en las primeras 24 horas tenían más complicaciones respiratorias, ¿de acuerdo? Y también se asociaba a más complicaciones locales. Entonces, lo que usamos básicamente, o lo que recomiendan es que en las primeras 24 horas se dé entre 3 a 4 litros. No hay que exceder los 4 litros. Sin embargo, vamos a ver que hay otras recomendaciones que te dicen, ¿sabes qué? Dale inicialmente un bolo de 1000 mililitros, o sea, un litro, y luego le das a 3 mililitros por kilo por hora. Y como vemos, esto es aproximadamente 200 mililitros por hora, lo cual es mucho menor a lo que recomendaban antes, que era casi de 250 a 500 mililitros por hora. Hay que tener mucha precaución en pacientes de edad avanzada, que son cardiópatas o nefrópatas, ya que puedo desarrollar complicaciones respiratorias o síndrome compartimental abdominal. Ahora, ¿con qué voy a hidratar a mi paciente? Hay diferencias si es que yo lo hidrato con solución salina, con cloruro del 0.9% o si lo hidrato con lactato Ringer. Han salido en los últimos años varias revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre este tema, principalmente dos en los últimos 2 años, y han visto que no hay diferencias en la mortalidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, una revisión sistemática menciona que los pacientes que reciben Ringer lactato tienen menor ingreso a UCI. Eso es lo más contundente. Y en la otra revisión sistemática que podrían tener menores complicaciones locales. Pero si hablamos de outcomes gruesos, no disminuye mortalidad, no hay diferencia en mortalidad. Entonces, lo que usualmente usamos acá en nuestro hospital es la solución salina normal. La nutrición es el segundo pilar importante en los pacientes con pancreatitis. Antes se mencionaba que hay que dejar al paciente en NPO por varios días. Sin embargo, ahora lo que está en boga es la nutrición oral temprana, idealmente incluso en las primeras 24 horas. ¿De acuerdo? No es necesario que el paciente esté sin dolor. Puede haber un poco de dolor, 3/10, 4/10, pero si esto se calma con la analgesia, se le puede ya iniciar tolerancia oral temprana al paciente. Antes se decía que el paciente se quede en NPO para no estimular las enzimas pancreáticas y para que no se inflame el páncreas. Sin embargo, se ha visto que la nutrición más bien protege la barrera intestinal, las defensas a nivel intestinal, y esto hace que haya disminución de la translocación bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que si bien es cierto no hay diferencias en la mortalidad, se ve que hay menor riesgo de infecciones, de necrosis y de falla multiorgánica. La dieta. ¿Con qué dieta debo empezar yo entonces esta nutrición temprana? Se ha visto que no hay diferencia entre empezar con dieta líquida, dieta blanda o dieta completa. En teoría, a mi paciente yo podría iniciar con cualquiera de estas tres, ¿de acuerdo? Lo que sí recomiendan es que sea hipograsa, baja en grasas. Muy bien. Vamos a ver, ¿y qué pasa si mi paciente tiene mucho dolor? No, obviamente no le voy a iniciar la nutrición oral. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que valorar si va a iniciar nutrición enteral o NPT. Y ya se ha visto también que lo mejor
es la nutrición enteral, ¿de acuerdo? Ya que la NPT se asocia a varias complicaciones, mayor riesgo de infecciones, mayor mortalidad. ¿Cuándo voy a indicar yo nutrición enteral? ¿Cuándo voy a indicar que el paciente se coloque ya sea una zona nasogástrica o zona nasoayunal? Cuando veo que el paciente no tolera vía oral y ya han pasado 3 a 5 días. O en casos de pancreatitis severa, también algunos recomiendan dar nutrición enteral, ¿de acuerdo? Ahora, es mejor la zona nasoyunal que la zona nasogástrica, ¿no? Porque se piensa a veces, ¿no? Porque se piensa que la zona nasoyunal, como sabemos, llega hasta el yeyuno, pasa el ángulo de Treitz. Las enzimas pancreáticas se liberan a nivel de la segunda porción duodenal. Entonces, se cree, se postula que al tener la sonda a nivel de yeyuno y la alimentación liberarse ese nivel, esto va a generar igual que no se estimule mucho las enzimas y que haya menos inflamación. Sin embargo, en los estudios que se han realizado no hay diferencias en la mortalidad. Ambos demuestran similar eficacia y seguridad. Y además se hace una acotación. ¿En qué pacientes tal vez yo podría valorar zona nasogenital sobre zona nasogástrica? En pacientes que tal vez se sospecha de gastroparesia, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipotiroideos o que están en UCI. Con respecto a la analgesia, antes de dar medicamentos para calmar el dolor, hay que hidratar adecuadamente al paciente, ya que eso también disminuye el dolor, ya que tiene un componente isquémico. Para las analgesias, recomiendan opioides, sobre todo, por ejemplo, que sea controlado, ¿no? Por el paciente con bomba, como fentanilo o petidina, ¿de acuerdo? Eso a veces se ve favorecido sobre la morfina, ya que se cree que contrae el esfínter de Odia a nivel fisiopatológico. Sin embargo, en la práctica clínica no ha habido evidencia de esto. Además de opiáceos como la petidina, que habitualmente usamos acá en la emergencia de mi hospital, también se puede usar incluso tramadol tal vez, o incluso AINES. Sin embargo, se prefiere evitarlo en pacientes que tienen lesión renal aguda. Con respecto a la antibioticoterapia, los pacientes con pancreatitis aguda no deben recibir antibióticos, al menos que presenten dos cosas. O una infección extrapancreática, por ejemplo, una colangitis, o que además tenga una neumonía, infección urinaria u otro tipo de infección, o que tenga necrosis pancreática infectada. Como ya comenté, de todas las necrosis, solo se infectan el 30%, 3 de cada 10 pacientes. Entonces, si hay sospecha de necrosis infectada, tengo que dar antibióticos. ¿Cómo me voy a guiar de esto? Con una imagen, con una tomografía, voy a ver que hay compromiso de necrosis a nivel intra o extrapancreático, puede haber presencia de gas. Generalmente esta infección se presenta a la semana de hospitalización del paciente. Voy a ver que la PCR o otros reactantes de fase aguda persisten elevados a pesar de que haya pasado una semana, el paciente sigue con leucocitosis y lo que me ayuda bastante acá es la tomografía, pero también la procalcitonina. Si está elevado, me dice que hay una infección y por lo tanto debo dar antibiótico. Antes se solicitaba, ¿no?, que se punce la necrosis. Esta es una práctica que ya no se está realizando. Si yo tengo la imagen, la clínica, ¿no?, debo ya de dar tratamiento para esta necrosis infectada. ¿Hay profilaxis antibiótica para pancreatitis aguda severa o debo usar yo antibióticos en una necrosis estéril? La respuesta es no, ¿de acuerdo? Muy bien. Finalmente, ya para concluir, vamos a hablar de complicaciones, sobre todo las colecciones pancreáticas y prepancreáticas. En sí son cuatro. Vamos a dividirlas en colecciones fluidas, para que se entienda, y colecciones necróticas. ¿Cuáles son las colecciones fluidas? La colección fluida peripancreática aguda. Y si ya han pasado más de 4 semanas, ya se ha formado la pared, se habla de pseudoquiste. Entonces, esta colección fluida, si es que persiste, va a evolucionar a pseudoquiste. Ahora hablemos de las necróticas. La colección necrótica aguda, si persiste más de 4 semanas, ya se formó una pared, se habla de la necrosis amurallada. En resumen, es eso. Diferencias principales respecto a la fisiopatología, las que son fluidas, la fisiopatología va a ser una pancreatitis intersticial. En cambio, en las necróticas va a ser una pancreatitis necrotizante. La localización me ayuda bastante a diferenciarlas. Las colecciones fluidas van a ser extrapancreáticas, mientras que las necróticas pueden ser intra y o extrapancreáticas. Y a nivel tomográfico vamos a ver que las colecciones fluidas, al ser fluidas, van a ser homogéneas, ¿de acuerdo? Y en cambio las necróticas son heterogéneas. Mejor unas imágenes. Vemos acá una colección fluida peripancreática aguda.
Vamos a ver que es extrapancreática, contenido líquido, homogéneo, y como esta se desarrolla en las primeras 4 semanas, no tiene pared, como por ejemplo estas imágenes de acá. Vamos a ver que acá tenemos una colección fluida aguda, es peripancreática. Acá también otra colección, acá está el páncreas, y esta colección es peripancreática. Sin embargo, ya han pasado más de 4 semanas, esta colección fluida peripancreática tiene ya pared, está encapsulada, como podemos ver acá, hay una pared ya definida, el contenido es homogéneo. Ya no hablamos de una colección fluida aguda, sino hablamos de un pseudoquiste. Ahora hablemos de la colección necrótica aguda, como vemos acá, en la semana 1. Es una lesión que está a nivel intrapancreático, ¿de acuerdo? No tiene una pared definida, está a nivel intrapancreático, incluso hay un componente también extrapancreático. Acá está en la semana 3. Y vamos a ver que ya pasadas las 4 semanas, acá en la semana 5, esta colección necrótica que vemos acá es heterogénea, a diferencia de las colecciones fluidas, ya tiene pared. Entonces ya acá en la semana 5 estaríamos hablando de un WON o una necrosis amurallada. Entonces, como vemos, la pancreatitis aguda es una patología gastrointestinal muy frecuente, conlleva varias admisiones a nivel de emergencia y admisiones hospitalarias, y conlleva también una gran morbilidad por las complicaciones que tiene, y también puede llegar a tener una mortalidad de hasta el 30% en caso de pancreatitis crítica. Este es un algoritmo, ya para terminar, en lo que son las colecciones. Si yo tengo necrosis, vamos a ver que voy a dar una pancreatitis necrotizante, y si es menos de 4 semanas, colección necrótica aguda; más de 4 semanas, necrosis amurallada. En el caso de pancreatitis intersticial, si es menos de 4 semanas, colección fluida aguda; más de 4 semanas, pseudoquiste. Ojo, recomiendan ya no usar el término pseudoquiste agudo o absceso pancreático. Debemos usar estos 4 términos en el caso de colecciones como complicación de pancreatitis aguda. Gracias por su atención.